Mateo 28, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo viere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Le voy a pedir, hermano, que mantenga su Biblia abierta en el pasaje del Evangelio de Mateo que leímos. Vamos a meditar en este capítulo último del Evangelio de Mateo, en los versículos del 1 al 10. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, narra maravillosamente la resurrección de Cristo. El mundo ha oído sin duda muchos mensajes importantes. Ha aprendido grandes verdades y ha sido testigos, o hemos sido testigos de eventos que han cambiado el curso de la historia. Pero ninguno, nunca, se puede comparar a la importancia y a la trascendencia que tiene la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Mire, Jesucristo afirmó ser Dios manifestado en carne. Afirmó haber venido a pagar los pecados que nosotros, sus elegidos, cometimos y cometeremos en el transcurso de nuestras vidas, y a pagar en su cuerpo el castigo que esos pecados merecían. Afirmó haber venido también a conquistar al pecado, a conquistar a Satanás, a conquistar a la muerte y a conquistar el infierno. La resurrección probó que todas esas afirmaciones de Jesús
eran ciertas, eran verdad. Por eso decimos, no hay nada en toda la historia universal, ningún evento se puede comparar en importancia y en trascendencia a la resurrección de Jesucristo. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Decimos, la resurrección probó que todas las afirmaciones del Señor Jesús eran ciertas, pero no solo eso. La resurrección de Cristo, que fue posible gracias al poder de Dios el Padre, es la confirmación de que Dios el Padre aceptó la obra redentora de su Hijo. Y entonces la sexta palabra desde la cruz es cierta también. Consumado es. Tetelestai, como aprendimos el viernes pasado. Su resurrección es también la garantía de nuestra resurrección. En 2 Corintios 4, versículo 14, busquen su Biblia. Ahí el apóstol Pablo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Resumiendo entonces, hermanos, la resurrección prueba que Jesucristo es Dios. Prueba que Jesucristo consumó su obra de redención y que nosotros resucitaremos de la misma manera que Él resucitó. Sin discusión, la resurrección es pues el más grande evento en toda la historia de la humanidad. Para los que creemos en ella, por supuesto. Quienes tenemos en ella la fuente de toda nuestra esperanza para la eternidad. Porque nuestro Señor resucitó, es verdad su afirmación ante la tumba de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Ahora, los 4 evangelios registran la resurrección de Cristo. Y cada uno de los escritores presentan una perspectiva única, con un propósito distinto y por lo mismo haciendo énfasis en diferentes aspectos, en diferentes detalles de un mismo evento. Por eso, cuando los consideramos todos, los 4 evangelios y los detalles que cada uno de los evangelistas, entonces tenemos el registro completo de este maravilloso y único evento. Por eso, por ejemplo, Mateo centra su mirada de la resurrección en los sentimientos de un grupo de mujeres, en las actitudes también de ellas. Ellas son el centro del registro que Mateo hace de la resurrección. Fíjese, ni siquiera para Mateo el Señor Jesucristo es central en su narración de la resurrección. Por supuesto que el Señor Jesucristo es el centro de la atención de estas mujeres. Y por lo mismo es el centro de la historia. Pero el punto es que Mateo no da detalles, por ejemplo, de cómo fue que resucitó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ni un evangelio da detalles. Mateo no da detalles de qué ropa llevaba puesta el Señor Jesús una vez que salió de la tumba. Mateo no da ningún detalle de la persona del Señor Jesucristo en este episodio tan importante de la resurrección. Mateo se enfoca no en Jesús, sino en las mujeres. No se enfoca tampoco en los apóstoles.
como pudiéramos pensar. Se enfoca en las mujeres y particularmente en sus actitudes y en sus sentimientos. Ese es el punto de vista de Mateo. La respuesta de las mujeres respecto a la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver primero el escenario. Mateo 28, versículo 1. Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Ese es el escenario. Era el día siguiente al sábado. El Señor había sido enterrado el día anterior al sábado, al atardecer del viernes. Así es que estuvo en la tumba el viernes, todo el sábado, y salió de la tumba el domingo en la mañana, es decir, al tercer día, justo como Él lo había profetizado, justo como Él lo había prometido. Entonces, el amanecer está llegando y con él el primer día de la semana. Y en este escenario entramos a ver la resurrección desde la perspectiva de un grupo de mujeres. El versículo 1 termina diciendo: vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos, por cierto, otro evangelista, aclara que la otra María es la madre de Jacobo y de Juan, esposa de Zebedeo. Y Marcos añade una tercera mujer, una llamada Salomé. Lucas añade una mujer más, una llamada Juana, que en el mismo Lucas, en un capítulo previo al de la resurrección, él describe como la esposa de Chuza, un funcionario de la corte de Herodes. Ahí las tenemos pues, este grupo de mujeres que habían asistido a Jesús todo el tiempo de su ministerio en Galilea, que habían también estado al pie de la cruz, mientras todos sus discípulos, excepto Juan, habían sido dispersados. Ellas estaban ahí, en la tumba de Jesús, para demostrar su gran amor por Él y también su tremendo valor. El resto de los discípulos no habían estado ni en la cruz, ni en el sepelio de Jesús. Estas mujeres sí, habían estado presentes todo el ministerio, habían estado presentes en la cruz. Aparentemente, algunas de ellas habían permanecido hasta tarde dentro del sepulcro de Jesús ungiéndola, según vemos en el versículo 61 del capítulo 27 de Mateo. Y ahora estaban de regreso al amanecer del domingo, no para presenciar una resurrección, y eso es importante que lo notemos. Ellas estaban ahí simplemente para checar que todo estuviera bien en la tumba de su amado maestro. Habían comprado además más especies para reforzar la unción fúnebre que habían empezado el viernes.